Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de numerosos hermanos de distintos países que somos uno solo. Les acompañamos hoy en el soporte técnico Verónica Carvajal desde la ciudad de Medellín. Y quien les habla, Patricia Soto. Ambas estamos en Colombia. Te invitamos a que enciendas la cámara, así te incluyes totalmente en esta experiencia. Te unes a tus hermanos, fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios tal como eres, inocente y libre. Y hoy tendremos una maravillosa enseñanza con nuestro maestro invitado, Óscar Gómez Díez, quien será hoy la voz del Espíritu Santo para traernos claridad y entendimiento con el tema metodología, lenguaje y simbología en un curso de milagros. Muchas gracias, Oscar, por aceptar esta invitación, por decir sí. Bienvenido. El micrófono es todo tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida Patricia, muchas gracias, querida Verónica, y también muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que se han conectado en estos momentos o a los que nos vayan a ver más tarde. Bueno, me he propuesto exponer hoy un tema que tiene que ver con la estructura interna de un curso de milagros, la metodología, el lenguaje y su simbología. Vamos a intentar desarrollar estos temas de la mejor manera posible. Para mí el curso de milagros es un extraordinario tratado de filosofía y de psicología espiritual que combina una profunda metafísica y una sólida teología no dualista, con una práctica sencilla y transformadora a la que llamamos perdón. En mi experiencia, cuando yo inicié el curso de milagros, me tropecé mucho con el lenguaje del curso, con su estructura interna, con esa metodología, con esa simbología que era reinterpretada. Así que me costó un tiempo poder captarla y a partir de ahí yo sentí que cuando ya pude descifrar un poco la estructura del curso, ya el curso fluyó para mí. Así que espero que esto le ayude a, pues, a muchos hermanos y hermanas que se proponen avanzar en el estudio de un curso de milagros o profundizar, o también incluso aquellos que se inician en un curso de milagros y se enfrentan con el lenguaje, con esa metodología tan particular que tiene el curso y con toda esa reinterpretación simbólica que hace el mismo. No sé si Patricia me puede ayudar con las láminas, por favor. ¿O la subo yo o cómo funciona? No, mejor que Patricia me lo haga. Bueno, entonces avancemos, Patricia, en la siguiente. Bueno, cuando Kenneth Wani conoció por primera el curso Milagros, vio los primeros manuscritos que le compartieron Helen Schumann y Bill Theophor, que fueron pues los coescribas del curso. Él dijo, al comenzar a leer el texto desde el principio, reconocí rápidamente que el curso era la más perfecta fusión de psicología y espiritualidad que jamás había visto. Eso lo escribió Kenneth, que se vinculó al curso, pues ya cuando el curso había sido editado por Jesús, él participó, fue en la edición y luego pues en la divulgación del mismo. Avancemos. Entonces, la agenda que yo pretendo desarrollar hoy, y no sé si vamos a alcanzar porque es ambiciosa,
son 10 temas que están allí. 1 son los personajes del curso, 2 las fuentes y lo demás son las fuentes y los recursos. La principal fuente es la Biblia, por eso el lenguaje cristiano. La tercer tema sería como fuente, como recurso, la filosofía clásica griega. El cuarto, el particular, el estilo literario del curso. Quinto, una metafísica no dualista. Sexta, una teoría de la verdad. Séptimo, una psicología espiritual. 8, una metodología basada en los opuestos. 9, una simbología mínima y funcional. Y 10, una práctica basada en el perdón, que es la negación de lo falso y la afirmación de lo verdadero. Estos 10 temas de por sí cada uno ameritaría toda una conferencia, así que voy a tratar de sintetizarlos para que tengamos una mirada global de la estructura interna del curso. Así que avancemos con los personajes. Entonces, al primer nivel, pues en un primer nivel del curso, o sea, el nivel más metafísico del curso, está Dios y el Hijo de Dios o el Cristo, como lo mencionamos en el curso. En un segundo nivel, que es el nivel de este mundo, está el Espíritu Santo, que se contrapone, pues es lo opuesto al ego o a nuestra mente errada y que tiene como función recordarnos quiénes somos realmente. Y hay un personaje que nos comunica o nos narra el curso, que nos comunica la verdad, que es Jesús. Luego, pues hay un par de escribas, pues en primer lugar Helen Schumann con la ayuda de Bill Theophor, que es su compañero en la universidad y su compañero en la aventura de transcribir el curso. Y bueno, un gran divulgador que fue Kenneth Wapnick. Realmente todos tenemos una enorme deuda tanto con Helen Schumann, con Bill Theophor y con Kenneth Wapnick. Sin ellos el curso como que no hubiera llegado a nosotros, y obviamente con Jesús, que fue quien pues dictó el curso. Ahora, el segundo tema, la Biblia. Aquí sí me voy a detener un poco más, y es particularmente el Nuevo Testamento. También se incluye el Antiguo Testamento, pero digamos que la mayoría del curso está inspirado en el Nuevo Testamento. Y de ahí, pues, su lenguaje y simbología cristiana, ¿no? Eso eso es lo que digamos, más nos puede costar trabajo, porque se apoya en ese lenguaje cristiano, pero a la vez lo reinterpreta. Y pues culturalmente nosotros estamos acostumbrados, pues obviamente, a ese lenguaje cristiano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que aunque el enfoque del curso es cristiano, su metafísica es universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la metafísica del curso es universal, o sea, son verdades que no solamente dice el curso, sino que dicen muchas otras tradiciones espirituales, como el budismo, el Advaita, bueno, otras tradiciones espirituales en otras zonas del mundo. Pero el lenguaje y la simbología del curso no son universales. Tienen, digamos, esa restricción de ser un lenguaje cristiano, que es donde influye en qué parte del mundo, básicamente en lo que denominamos el mundo occidental, o sea, Europa y el continente americano, que se pueden denominar los continentes cristianos. Ya obviamente que hay una influencia cristiana no mayoritaria en Asia o en Europa o en África, pero básicamente la influencia cristiana sobre todo es en Europa y en América, y es a ese público que se dirige el curso. Había digamos, un vacío en esta parte del mundo
en relación a una metafísica espiritual no dualista, y ese es el aporte del curso. Así que, y el curso mismo lo reconoce, en el prefacio nos va a decir, aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. O sea, el mismo curso reconoce que el enfoque tiene una restricción, y esa restricción es geográfica y cultural, que es básicamente el mundo europeo y el mundo americano. Más sin embargo, nos va a decir que el curso no es más que una de las muchas versiones del programa de estudio universal. O sea, el curso es, digamos, una parte de esa enseñanza universal, pero que no es la única. Y luego nos dice en el prefacio que difiere de las demás solo en su forma. O sea, el curso no se proclama como la verdad absoluta universal, sino parte de la verdad universal, que también hay otras tradiciones que la tienen. Y nos dice, en última instancia, todas nos conducen a Dios. Igualmente, y este es el tema, nos parece que una teología universal es imposible mientras una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. O sea, la teología cristiana no puede pretender ser universal, pero la práctica, la experiencia, la metafísica del curso sí es universal y es necesaria. Bueno, entonces, a partir de esa situación, lo que nos tenemos que preguntar es por qué el curso utiliza un lenguaje cristiano. También nos podemos preguntar, ¿es posible hacer un tratado espiritual sin un lenguaje cristiano? Y pues la respuesta es claro que sí. Ya conocemos en otras partes del mundo otros tratados espirituales con otro tipo de lenguajes, ¿no? Si vamos al Vedanta o al Advaita o al budismo, pues tienen los lenguajes particulares de esas culturas, pero su metafísica tiende a ser universal. Entonces, ¿cuál era el propósito que el curso se proponía al escribirse en un lenguaje cristiano? ¿Cuál era el problema teológico que el curso se pretende resolver para que lo escribiese en un lenguaje cristiano? ¿Cuál es el problema teológico a resolver? Y aquí es donde me quiero detener un momento. Es básicamente el mito del pecado original y la expiación de los pecados. Ya todos conocemos pues, el mito bíblico del Génesis, de la expulsión del paraíso, porque Adán y Eva se comieron una manzana y Dios los expulsó del paraíso. Y bueno, vivimos en este mundo de opuestos, ¿no? Básicamente el Génesis describe a la manera, la cultura judía, pues la separación, ¿no? Pasamos de estar en el cielo, en el paraíso, y pasamos a tener el opuesto. Entonces el paraíso era la eternidad, aquí pasamos al tiempo. Si el paraíso era lo amorfo o el cielo lo amorfo, aquí estamos en el mundo de las formas y de la materia. Si en el paraíso hay la plenitud y la abundancia, aquí la carencia. Si en el paraíso hay la invulnerabilidad, pues aquí tenemos la vulnerabilidad, la enfermedad, la muerte, etcétera. Entonces, pareciera que este mundo fuera absolutamente lo opuesto al cielo. Pero, y incluso la Biblia reconoce la separación. El tema fundamental es cómo resolver el tema de la separación. Cómo resolver la creencia en el pecado original y el sacrificio, que es lo que la Biblia nos plantea. En la Biblia el sacrificio lo va a llamar expiación. Ojo con el término, que no estoy hablando de la expiación con mayúscula que nos habla el curso, sino la expiación con minúscula que describe el curso, que es la que aparece en la Biblia. Eso está sobre todo
en los primeros libros de la Biblia, los primeros, lo que llaman la tradición judía, el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, o lo que llaman la ley de Moisés, pero en particular en el libro Levíticos del Antiguo Testamento. Ese libro es todo un tratado sobre los rituales de sacrificio, de expiación de los pecados, que establece qué tipo de sacrificio hacer para cada tipo de pecado, desde que si el que comete el pecado es el gobernante, entonces se hace este sacrificio, si es sacerdote este sacrificio, si lo hace esta persona se hace este sacrificio, o ya distintos tipos de pecado, pues tiene, digamos, un equivalente en el tipo de sacrificio que tenía que hacerse en el pueblo judío, pero esos sacrificios eran, se considera la expiación, o sea, el significado en la tradición judía de expiación es que un inocente pague por nuestros pecados. La sangre de un inocente nos libera de nuestros propios pecados. Y como en todos los pueblos antiguos, hacían sacrificios inicialmente de humanos, en muchos continentes de este planeta, muchos pueblos, también el continente americano, hacían sacrificios humanos para ganarse la gracia de los dioses o el perdón de los dioses o el apoyo de los dioses. A eso es lo que llama la Biblia antigua la expiación. Luego hay un tránsito que se refleja en el famoso pasaje de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo y que llega el ángel y le dice que no sacrifique ya a su hijo, que demostró su fe, y entonces haga sacrificios de animales, en este caso un cordero. Ahí se produce una transición de los sacrificios humanos a los sacrificios de animales, siendo el principal sacrificio del cordero. Pero también de acuerdo al pecado, pues se hace otro tipo de sacrificios. Puede ser una gallina, un conejo, qué sé yo, o hasta un toro, ¿no? Y hay todo un ritual que es un ritual de sangre, ¿no? Es un ritual de sangre porque básicamente, para resumir eso, que ustedes lo pueden revisar en el libro de Levíticos, pero básicamente lo que se lleva al altar es el animal. En este caso, el penitente que va y le confiesa cuál es su pecado al sacerdote. Entre otras cosas, la palabra sacerdote significa quien oficia el sacrificio, ¿no? Entonces, el sacerdote determina qué tipo de sacrificio, qué tipo de expiación hay que hacer, y por lo tanto, el penitente lleva el animal, se pone sobre la mesa del altar, el sacerdote degolla al animal cuya sangre se riega por toda la mesa y luego sobre el piso, y pues y hace un ritual con esa sangre que básicamente pues puede tocar la frente o las manos o los pies del pecador, y se supone que esa sangre, ese inocente, ese cordero, va a limpiar de los pecados a ese pecador. Esa era la tradición del pueblo judío. De ahí que los templos judíos eran una combinación entre plaza de mercado y matadero. O sea, a la entrada del templo estaban los comerciantes vendiendo los animales, que luego se sacrificaban dentro del templo en el altar, ¿no? Y luego también quemaban las vísceras y las grasas de ese animal y decían que quemarlo, ese olor era grato al Señor. O sea, el sacrificio terminaba más o menos así. Así que ese tema de la expiación como sacrificio es uno de los temas que se propone resolver un curso de milagros, que parece que también se planteaba resolverlo el Jesús histórico, en tanto que el Jesús histórico curaba a los enfermos, pero no les pedía un sacrificio, una expiación, no había que matar a un animal y hacer el ritual de eso, y tampoco cobraba diezmos. Por lo tanto, eso lo puso en confrontación con la jerarquía judía de la época,
porque decían que no estaba cumpliendo la ley de Moisés, y además, pues si a alguien lo curan sin pedirle sacrificio ni diezmo, pues iban a acudir más masivamente a Jesús, como fue lo que sucedió, y por lo tanto, pues la jerarquía judía pues va a empezar a perseguirlo, y finalmente pues logra apresarlo y llevarlo ante el Imperio Romano para acusarlo de blasfemia. El imperio no lo puede condenar por blasfemia, pero pues lo condena por sedicioso, por estar anunciando la inminente llegada del reino de los cielos. Y otro reino, pues, era pues, lo opuesto al reino dominante, que era el Imperio Romano. Para esa época, el pueblo judío era pues una colonia, estaba sometido por el Imperio Romano, estaba bajo el tutelaje del Imperio Romano. Entonces, se produce el sacrificio de Jesús en la cruz, y tenemos entonces que, bueno, los seguidores de Jesús se dispersan porque los persiguen, y luego viene una reinterpretación que hace básicamente el apóstol Pablo, unos 20 años después de la muerte de Jesús. Pablo no era seguidor de Jesús, era un judío que perseguía, Pablo de Tarso perseguía a los judíos, pero luego se convierte tal vez en el principal teólogo que sienta las bases de lo que será después la Iglesia Católica. Así que él hace una reinterpretación y ya no muestra el sacrificio, pues la muerte de Jesús como una derrota del cristianismo, como lo percibían muchos cristianos de la época, sino como la manera en que se dio el gran sacrificio. El gran sacrificio, o sea, Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz y su sangre nos limpió los pecados. De ahí que lo llaman el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entonces, a partir de ahí, él sienta las bases pues, digamos, de una nueva teología que va a ser el cristianismo y la Iglesia Católica, donde pues se le agrega el tema de que resucitó el tercer día, etcétera. Y luego toda esa teología se va a ir consolidando a lo largo de los siglos, con incluso pues toda esa liturgia que hace la Iglesia Católica, que es la Eucaristía, donde representan ese sacrificio de Jesús en la Eucaristía, la sangre y la carne de Cristo representado en el vino y en la hostia o en el pan. Así que la creencia en el mundo occidental es que la salvación la logramos a través del sacrificio, del dolor, del sufrimiento. Es la praxis del sufrimiento. Si no sufrimos, no seremos salvados. Y ese es un problema teológico profundo, por lo que no nos va a permitir llegar a Dios, porque entonces estamos sometidos a un castigo permanente de Dios. Y por lo tanto le vamos a tener miedo a Dios. Ese es el problema teológico que el curso se plantea resolver. Darle una vuelta y una reinterpretación a todo ese lenguaje basado en el sacrificio, en la expiación, en que solamente si hay un inocente que pague por nuestros pecados, nosotros nos podremos salvar. Y en la tradición cristiana, pues ese inocente fue Jesús que sacrificó por nosotros. Entonces el curso comienza a hacer en toda esa lenguaje y esa teología, pues una serie de reinterpretaciones del lenguaje. Ya no habla de pecado porque implica el castigo, sino que lo reinterpreta como error que implica la corrección. El castigo lo reinterpreta por el perdón o por la inocencia, la expiación como la corrección de nuestros errores, ¿no? Que el error está en nuestra mente y no está en otros, porque la culpa nos lleva a proyectarla y adjudicarle la culpa al otro y acusar al otro para yo deshacerme de la culpa, con lo cual pues lo ataco y lo agredo, entonces inicio una espiral de conflictos. Reinterpreta ya no los milagros como trascender las leyes físicas, pues de resucitar muertos o de caminar sobre las aguas, o etcétera, sino como la corrección
del error en nuestra mente, la culpa pues se resuelve con el perdón. Ya no se está hablando de la resurrección de los cuerpos, sino de la resurrección de la mente. El juicio final se reinterpreta como el no juicio, simplemente la aceptación del amor. El segundo venimiento de Jesús que habla la Biblia para hacer el juicio final y castigar a los pecadores y premiar a los no pecadores, eso se reinterpreta como el segundo despertar. El Hijo de Dios o el Cristo también se reinterpreta porque una cosa fue el Jesús histórico, Jesús de Nazaret, otro es el Jesús bíblico y otro es el Jesús de un curso de milagros, que es un Jesús metafísico. Ese Jesús del curso de milagros recoge lo mejor de los dos anteriores, pero precisa mucho su papel, su rol, su función y sus atributos. Así que en la Biblia y luego toda la teología católica elevan a Jesús como Hijo de Dios, como el único Hijo de Dios. O sea, los demás quedamos excluidos en la condición de hijos de Dios. Y luego, cuando desarrollan todo el tema de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, pues equiparan a Jesús a Dios, ¿no? Ya el curso de milagros, Jesús va precisando eso, nos va a decir que Él es igual a nosotros, que por lo tanto nos dicen los primeros capítulos, no debemos rendirle reverencia a Él, porque Él es un hermano de nosotros igual a nosotros, que solamente le debemos rendir reverencia a nuestro Padre o a Dios. Y luego nos va a decir en varios pasajes que Él fue tan humano con nosotros que hizo su proceso, nos pide que nuestro trabajo interior tiene que llegar a tal punto que lo único que escuchemos es la voz que habla por Dios, o sea, la voz del Espíritu Santo. Y nos dice, esa fue la última lección que yo aprendí en este mundo, ¿no? O sea, como un humano común y corriente. Entonces, ya precisa más ese concepto de Dios, el Cristo, etcétera, porque el concepto del Cristo también cambia en un curso de milagros. El concepto del Cristo se origina porque nosotros tuvimos la Biblia, el Nuevo Testamento, no fue escrito en los idiomas originarios del pueblo judío y pues de Jesús, que era el hebreo o el arameo, sino que la Biblia se escribe en otro idioma que es el griego, entre los años 60 y 120 de esta era, y el término Cristo es la traducción del hebreo de Mesías. Recordemos que en el pueblo, en el Antiguo Testamento siempre se está esperando un Mesías, el pueblo judío todavía lo sigue esperando, que es un Salvador. Los cristianos pues defienden que ese Mesías era Jesús. Así que traducido al griego, entonces ya no se dice Mesías, sino Cristo. Entonces dice Cristo, Hijo de Dios, que si hubiese sido traducido del hebreo a nuestro idioma, diríamos Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. No se diría Cristo, pero como les dije, el Nuevo Testamento se escribió en griego y está lleno de referencias a la cultura griega, a términos griegos, no solamente el término Cristo, sino el término, por ejemplo, alfa y omega, o el Hades. Bueno, hay muchos términos. Y así nos llegó, ya luego en el siglo IV y V, comenzó a traducirse al latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano y de la Iglesia Católica cuando se vuelve la Iglesia oficial del Imperio Romano en el Concilio de Nicea en el año 325. Así que entonces hay toda una reinterpretación, de ese lenguaje cristiano que busca resolver el problema metafísico de la separación. Y por eso se requería una nueva teología que trascendiera el concepto tradicional de la expiación,
el concepto del Antiguo Testamento, que es basada en el sacrificio y el dolor, por una teología basada en el perdón, el no juicio, la inocencia, la paz, que permitieran despejar los velos que habíamos puesto al amor y recordar lo que verdaderamente somos, el Hijo de Dios. De ahí que ese concepto del Hijo de Dios ya en el curso no se reduce a Jesús, sino que todos somos el Hijo de Dios. Eso es lo que viene a recordarnos. Todos somos el Hijo de Dios, que en un momento determinado tuvimos un sueño de separación y creímos que nos hemos separado y nos hemos separado del Padre, pero que nosotros seguimos siendo los perfectos hijos de Dios, ¿no? Así que, venga, Patricia, avancemos de pronto en otra lámina. Y ahora avancemos entonces el otro tema, que son los recursos que el curso va a utilizar para pues, plantearnos su nueva filosofía y esa teología cristiana reinterpretada, que básicamente es para que dejemos de tener miedo a Dios. Incluso nos lo plantea en los obstáculos a la paz, que casi el mayor obstáculo a la paz es nuestro temor, nuestro miedo a Dios. Bueno, entonces para desarrollar toda esa pedagogía del curso se va a apoyar una serie de recursos que son muy valiosos y eso nos permite, entre ellos, pues la filosofía clásica griega y también lo mejor de la literatura universal, que es, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, que es el estilo literario del curso con ese verso blanco inglés o shakespeariano. Ahora detengámonos en ese tercero, que es la filosofía clásica griega. Se apoya básicamente en los tres grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Están en ese orden porque Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Así que ahí se van a desarrollar una serie de elementos filosóficos de los cuales el curso se va a apoyar en toda su argumentación, sobre todo en el libro del texto, que es la lógica, la razón, el discernimiento, las proposiciones lógicas, los silogismos, las preguntas que nos inducen al razonamiento, que es el método mayéutico de Sócrates, el recordar, que Sócrates lo llamaba la reminiscencia. Venimos a este mundo a recordar lo que somos, nos dice el curso, y también lo decía Sócrates hace casi 2500 años atrás. Algunos postulados de Sócrates que están en el curso, ¿no? Recordemos que el curso cita, entre comillas, pasajes bíblicos, pero no hace la referencia a corresponde al libro de Juan o de Lucas o al libro X del Antiguo Testamento, sino que simplemente los pone en comillas o algunas veces no. Así que hay que decantarlos. Yo voy a decantar algunos en el caso de Sócrates. Solo sé que nada sé. Los que hayan leído el manual del maestro están las 10 características de los maestros de Dios. Y eso nos refiere a la 10ª característica, que es la mentalidad abierta. Solamente cuando yo reconozco que no sé, me abro a saber, me abro a que me enseñen, me abro a aprender. Así que hay un pasaje que está en el capítulo 14, sesión 11, párrafo 6, oraciones 7-9, que es muy famoso. No conozco el significado de nada, incluido esto. No sé, por lo tanto, cómo responder, mas no me valdré lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Esa es una manera de recoger ese planteamiento socrático, que era reconocer que no sé. Y por lo tanto me abro a que se me indique, que se me enseñe, que se me guíe. En el caso del curso, pues me abro a que el Espíritu Santo me guíe y me oriente. Lo mismo está la lección 1 del libro de ejercicios. Nada de lo que veo significa nada,
porque me está diciendo que este mundo que yo estoy viendo no significa nada y por lo tanto no sé qué es este mundo, ¿no? Otra frase socrática que el curso la transcribe literal y entre comillas es conócete a ti mismo. Esa frase estaba en la entrada del oráculo de Delfos en la Grecia clásica hace más de 2000 años atrás. Es una frase de Sócrates. El curso en el capítulo 8, sección 3, párrafo 5, oración 1-2 dice: el objetivo del plan de estudios, independientemente del maestro que elijas, es, abre comillas, conócete a ti mismo, cierra comillas. No hay nada más que buscar. Luego está el método mayéutico o la dialéctica mayéutica de Sócrates, el que dice que la verdad, todos tenemos la verdad y lo llama conocimiento. Ojo, la relación también con conocimiento que utiliza tanto Sócrates como Platón, que él utiliza el curso con el término conocimiento como la verdad o Dios o sus atributos o el conocimiento todo abarcante. Aquí hay una coincidencia también con el término conocimiento en Sócrates y en Platón. Así que Sócrates dice, el conocimiento ya cada uno lo posee, ¿no? Y está como un potencial. Así que lo que hay que hacer es ayudarle al otro en un diálogo a parir ese conocimiento. Eso lo llaman mayéutica, y entonces lo que hace el maestro con el discípulo es hacerle una serie de preguntas que el discípulo va respondiendo y el maestro le hace nuevas preguntas hasta que la verdad salga a flote. De ahí que Sócrates entonces decía, para eso se diferenciaba de las escuelas de filosofía de la Grecia clásica, que decían que había una relación, digamos, de jerarquía entre maestro y discípulo. El maestro enseña y el discípulo aprende. Sócrates dice que hay una perfecta igualdad entre maestro y discípulo. El curso también lo dice. Aprendemos enseñando. Y entonces lo que hace el maestro es ayudarle al discípulo a través de las preguntas y este va aprendiendo, va pariendo su verdad, su conocimiento. Y mayéutica quiere decir parir. O sea, Sócrates define su método como el de una parturienta, que ayuda a que salga el bebé, en este caso la verdad, el conocimiento. Y también dice Sócrates que venimos a este mundo a recordar, y a eso lo llama reminiscencia, y a recordar que el conocimiento, la verdad, ¿no? Bueno, entonces sigamos con Platón. En Platón vamos a ver varias cosas, pero Platón básicamente es la teoría del conocimiento, que es casi similar, digamos, en el nombre que utiliza el curso conocimiento y también en la manera en cómo lo referencia. Está explicado sobre todo en el mito de la caverna o la alegoría de la caverna. Básicamente, ¿qué es lo que plantea ese mito? En ese mito lo que dice es, bueno, imagínate un grupo de personas que de pequeños están encadenados en una cueva, amarradas contra un muro, que solamente pueden ver el fondo de la cueva. No pueden mirar para atrás porque hay un muro, pero detrás del muro hay una hoguera encendida y por esa hoguera pasan objetos o personas o cosas y detrás está también la entrada de la cueva, o sea, la luz de la cueva, pero eso no lo ven los prisioneros porque están amarrados. Tienen amarrado también los pies, las manos y el cuello. Así que lo único que ven es las sombras que proyecta la hoguera detrás de ellos, que tampoco ven la hoguera porque el muro los separa, ellos están detrás del muro. Es como un proyector de cine, que nosotros estamos sentados viendo la pantalla, pero detrás de nosotros está el proyector proyectando la película. Esa es como el símil. Y eso es la realidad para esos prisioneros. Todas esas sombras que ven al fondo de la cueva es la realidad, es el mundo. Logra escaparse uno de los prisioneros, se da cuenta pues, del juego, de la trampa, porque había la hoguera detrás
y por eso se proyectaba en las sombras. Sale de la cueva, pues la luz del día y del sol lo encandila, lo enceguece momentáneamente, pero finalmente levanta la mirada y ve el sol. Y entonces él dice, esta es la verdad. La luz es la verdad. Esta alegoría nos quiere decir que hay dos mundos, y así lo plantea Platón: el mundo sensible, el mundo de las percepciones, que eran las sombras que veían los prisioneros en la cueva, y el mundo de las ideas, de donde proviene el conocimiento, la verdad. Así que este prisionero que se había liberado y descubre la verdad, regresa y trata de comunicársela a sus excompañeros prisioneros y les cuenta lo que vio. Y les dice: lo que ustedes están viendo es falso, es ilusorio. La realidad está afuera, hay que salir de la cueva. Pero los otros dicen: está loco, la verdad es lo que estamos viendo. Lo más seguro es que se te dañaron los ojos. Y él insiste y los prisioneros se ponen furiosos. Incluso amenazan con matar al que intenta sacarlos, a quien intenta liberarlos de la cueva y de la prisión en que están. Hay un pasaje del curso que se refiere precisamente a este tema, al mito de la caverna de Platón. Eso lo encontramos en el capítulo 20, sesión 3, estamos hablando del texto, párrafo 9, oraciones 1 hasta las 6. Dice así: los que llevan años aprisionados con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la oscuridad desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz. No se ponen de saltar de alegría en el instante en que son liberados. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad. Andabas a tientas en el polvo y encontraste la mano de tu hermano, indeciso es de si soltarla o bien asirte a la vida por tanto tiempo olvidada. Agárrate aún más, con más fuerza, y levanta la mirada para que puedas contemplar a tu fuerte compañero, en quien reside el significado de tu libertad. Él parecía estar crucificado a tu lado. Sin embargo, su santidad ha permanecido intacta y perfecta. Y con él a tu lado, este día entrarás en el paraíso y conocerás la paz de Dios. Hermoso texto, ¿no? Y en Aristóteles, básicamente, es todo el tema de la lógica. La lógica es como el instrumento de la filosofía para ordenar y organizar nuestros pensamientos. Es la lógica aristotélica, digamos, que es otro recurso que el curso va a utilizar, ¿no? De eso están las proposiciones y los silogismos. Las proposiciones son afirmaciones que determinan lo que es verdad o lo que es falso, y se hace como una afirmación. Cuando es simple, es una sola afirmación. Cuando es compuesta, pues tienen unos conectores idiomáticos. Por ejemplo, veamos una en el capítulo 7, 1-3, ¿no? El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Entonces afirma como verdad: el amor crea para siempre. Y luego hay un conector, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Entonces, primero hace la afirmación: las creaciones de Dios han existido siempre, y luego un conector que explica: porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque solo puedes crear como Dios crea. Entonces, tus creaciones han existido siempre, es la primera afirmación,
Y el conector es porque solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Entonces aquí tenemos un perfecto ejemplo de verso shakespeariano, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que repite, digamos, pero va encadenado, y también de proposiciones lógicas, ¿no? También podemos tener otra en el capítulo 7, sesión 3, 4. La realidad es tuya porque tú eres la realidad, ¿no? Y el otro son los silogismos. Los silogismos son una estructura, digamos, en lógica, en filosofía de la lógica, que plantea una premisa mayor, luego una premisa menor y luego una conclusión. En el curso está lleno de silogismos. El más famoso de todos es el que está en la introducción del curso. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces, la premisa mayor es: nada real puede ser amenazado. O sea, Dios y sus creaciones, el cielo y todos sus atributos como paz, dicha, plenitud, etcétera, eso no puede ser amenazado. No puede ser destruido. Eso es eterno. Esa es la premisa mayor. Luego, nada real existe, irreal existe, nada irreal existe. Es la premisa menor, que es la negación de lo otro. Lo real no puede ser amenazado y lo real no existe. Por lo tanto, no nos preocupemos por este mundo ilusorio porque no existe, es irreal. Esa es la premisa menor. Y luego, la tercera frase: en esto radica la paz de Dios, que es la conclusión. Bueno, no me voy a detener más en los filósofos clásicos griegos. Había que ver todo el tema, porque lo que busca el curso es llevarnos al discernimiento, al razonar, y utiliza mucho la palabra la razón, ¿no? Pero no vamos a detener más porque el tiempo ya se nos está agotando. Luego el cuarto punto, que es la literatura universal, ¿no? Que se apoya en lo mejor de la literatura universal, que le da belleza y contenido a los textos de un curso de milagros a través de un estilo literario muy específico que se llama el verso blanco inglés o verso shakespeariano. Este verso shakespeariano nos conduce, además de esa belleza literaria, nos conduce a una lectura lenta y reflexiva de sus textos. O sea, no es posible pasarlo de largo porque hay que disfrutar la belleza, pero por otro lado, disfrutar el contenido, ¿no? Y comprenderlo. Y es un estilo que que puede perdurar por años, por siglos, como ha perdurado la obra de Shakespeare, y lo más seguro es que va a perdurar por mucho tiempo, ¿no? No me detengo más ahí para avanzar. Pues yo ya les había hablado de un verso, digamos, blanco, pero voy a leer otro, que está en el capítulo 27, 7-10, para que lo entendamos. Hay un riesgo en pensar que la muerte es la paz y que pretenda el mundo al cuerpo equiparar con el ser que Dios creó. Mas no puede una cosa ser su opuesto jamás. Y la muerte es lo opuesto a la paz, pues de la vida lo opuesto por igual. Y la vida es la paz. Despierta y en la muerte ya no pienses jamás. Y hallarás que de Dios ya posee la paz, ¿no? Ahora pasemos al quinto punto, digamos, de la metodología del curso. Y es una metafísica no dualista, ¿no? Que si bien es cierto, como les dije, coincide en muchos aspectos con otras enseñanzas orientales, por ejemplo, el Advaita, el budismo, etcétera, lleva estas enseñanzas a un nivel metafísico de tal profundidad que me atrevería a decir que muchas de esas otras enseñanzas no han llegado aún. Básicamente, pues nos va a decir que el mundo que queremos vivir es ilusorio. En eso coincide con las enseñanzas orientales, que en sánscrito lo llaman maya, que traduce ilusión. Pero nos va a decir que Dios es solo amor, que no tiene opuestos, ¿no? Y sobre
esa afirmación que lo único real es el espíritu, que Dios es amorfo, que las formas no son reales, los cuerpos no son reales, etcétera, pues también va a ir descalificando, pues descalificando todas las creencias que nosotros tenemos sobre este mundo. Eso es pues muy diferente al Dios juzgador y castigador que aparece en la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento. Luego, en sexto lugar, está el tema de la teoría de la verdad. O sea, el curso para poder explicarnos y desarrollar esa filosofía no dualista para reinterpretar todo ese lenguaje cristiano, pues requiere desarrollar una teoría de la verdad, ¿no? Si quiere pasamos el siguiente lámina, Patricia, y llegamos a la que dice teoría de la verdad. La siguiente. Bueno, entonces necesita una teoría de la verdad con lo cual pueda determinar qué es verdad y qué es falso. Porque si no determinamos qué es verdad y qué es falso o ilusorio, pues no podemos perdonar, porque lo que vamos a perdonar en el curso es lo que es falso e ilusorio. La verdad no se perdona, la verdad es, no cambia y es inmutable. Entonces hay que desarrollar una teoría de la verdad. Eso es lo que se propone el curso. Y entonces básicamente nos va a decir que solo Dios y sus atributos son verdad. ¿Y cuáles atributos? Pues el amor perfecto, la paz perfecta, la felicidad perfecta, la eternidad, la invulnerabilidad, la inocencia, la plenitud, bueno, etcétera. Y todo lo que no es verdad, o sea, que no sea Dios, el cielo, el reino, sus atributos, entonces se va a considerar que es falso, que es ilusorio, y por lo tanto se va a deshacer a través del perdón. O sea, el perdón que nos propone el curso no sería posible si antes no se determina que es verdad. Y eso es lo que hace básicamente, pues todo el libro, el texto, es toda una argumentación para demostrarnos qué es verdad y qué es falso. Para ello se va a apoyar pues en la lógica, en toda la filosofía clásica griega, y en explicarnos pues la metafísica no dualista. Y luego nos va a decir entonces en el capítulo 7, sesión 2.5, la ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. O sea, no, como la verdad existe independientemente de lo que nosotros creamos, no nos necesitan convencer de lo que es la verdad, ¿no? La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto. Pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. O sea, cuando nosotros renunciamos a la verdad, renunciamos al cielo con la separación, cuando renunciamos al conocimiento y entramos al mundo de la percepción, entonces nos convertimos en un alumno, entramos al mundo del aprendizaje. En el cielo no hay que aprender nada porque tenemos acceso al conocimiento todo abarcante, pero aquí sí. Luego está lo de la psicología, el séptimo punto. El séptimo punto es la psicología espiritual. Es una psicología espiritual que se construye a partir de la psicología moderna. Es más, la psicología del curso no hubiera sido posible sin esa psicología moderna, que básicamente la que planteó Freud con el psicoanálisis y también la que desarrolló Jung con la psicología transpersonal, que también vincula la dimensión espiritual y sobre todo el tema de la sombra. Así que vamos a ver en el curso una serie de conceptos psicológicos que utilizan las distintas escuelas de psicología. Términos como proyección, percepción, culpa, miedo, demencia, locura, cordura, enfermedad mental, negación, resistencia, etcétera. El curso lo que hace es recoger todos esos términos de la psicología moderna
y la va a empalmar en un nuevo tipo de psicología, que es la psicología o la psicoterapia del curso. Para ello, entonces, el curso, ¿qué es lo que hace? Va a sustituir términos bíblicos por términos psicológicos. Así que ya no nos va a hablar, de mente, ¿no? Para poder hablar del ego, va a necesitar hablar de mente. Así que no va a hablar en esa relación entre alma y demonio. La tentación en la Biblia es el demonio, Satanás, el diablo, ¿no? La serpiente, si estamos en el Génesis con la expulsión del paraíso. Entonces se sustituye ese término alma por mente. Y ya ese término mente permite pues empalmar toda la psicología espiritual del curso y pues nos va a decir que la mente en este mundo se compone de dos aspectos, ¿no? Espíritu y ego. Y por lo tanto, pues nuestro trabajo consiste en deshacer el ego para que solamente quede en nuestra conciencia el espíritu. Ese es todo el trabajo del perdón. Así que sobre la base de la psicología moderna y la práctica del perdón se construye la psicoterapia de un curso de milagros, donde se plantea una nueva relación entre el terapeuta y el paciente basada en la igualdad entre ambos. Es una relación concertada por el Espíritu Santo. El encuentro que se produce entre el paciente y el terapeuta no es un encuentro fortuito, un encuentro santo, un encuentro concertado por el Espíritu Santo, donde ambos se encuentran para sanarse. El paciente obviamente va a pedir ayuda, va y le plantea su problema al terapeuta, pero el terapeuta va a ver reflejados sus propios conflictos en lo que el paciente le muestra. Así que ambos se encuentran para sanar. El octavo tema, estoy corriendo un poco para sacar los 10 temas así de repaso y dar un tiempo para preguntas si las hay. Es una metodología basada en opuestos y dos niveles de comprensión de la realidad. Así que lo que hace siempre es oponer digamos, al sistema de creencias del ego y el del Espíritu Santo. Entonces, los dos protagonistas que nosotros vamos a ver en el curso, que parecen estar enfrentados, es el ego y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a mostrar lo opuesto al ego, va a mostrar la verdad, va a mostrar a Dios, nos va a recordar quiénes somos, nos va a recordar el amor, la paz, la dicha perfecta, etc. Entonces siempre va a haber esa dualidad como confrontada de opuestos, miedo versus amor, conflicto versus paz, sufrimiento versus felicidad, y el perdón como la negación de la verdad, o sea, el ego niega la verdad y por lo tanto el perdón niega al ego. Así que es toda una reinterpretación y básicamente todo un curso de milagros es una reinterpretación de este mundo. Y el otro tema son los dos niveles de comprensión de la realidad. Así que el curso desarrolla un método de enseñanza que parte, por un lado, de nuestras limitaciones en este mundo, ¿no? Y por ello establece dos niveles de comprensión. Uno más cercano a nuestra comprensión del mundo, que nos explica nuestra condición, la influencia del ego, etcétera, los temas nuestros de miedo, culpa, carencia, ataque, etcétera, y otro nivel de primer nivel que llama metafísico, que nos explica la verdad, Dios, el cielo, y nos recuerda nuestra realidad inmortal. Si nosotros no logramos comprender estos dos niveles de enseñanza del curso, el primer nivel, que es el más metafísico, y un segundo nivel que es más cercano a nuestra comprensión, va a ser muy difícil comprender el curso de milagros, porque Jesús va hablando y pasa sin decirlo de un segundo nivel a un primer nivel más metafísico, ¿no? Y
y debemos entender desde qué momento nos está hablando, desde qué nivel nos está hablando Jesús para que podamos comprender. Luego está el tema de una simbología mínima y funcional, el tema de la simbología del curso. Este sí que es un tema importante. El propósito es utilizar los símbolos al que le damos significado en este mundo, y el curso los va a reinterpretar en función de los propósitos del curso. Así que el curso va a coger algunos símbolos de la tradición cristiana, como el perdón, los reinterpreta obviamente, las azucenas del perdón, los lirios blancos que significan o representan la pureza, el altar, que ya no es el altar físico, la mesa física donde se realiza el sacrificio de la expiación, sino donde depositamos las azucenas del perdón, o sea, depositamos ante la verdad nuestros errores para que sean deshechos, perdonados, ¿no? Etcétera. Y va a excluir, obviamente, muchos símbolos de la tradición cristiana, como la cruz, la crucifixión, el sacrificio, la resurrección de los cuerpos, etcétera. Todo eso, incluso hay un pasaje que dice, olvídate de la vieja, ¿no? Y rugosa cruz, ¿no? Y frente a la crucifixión, él dice que su mensaje no era la crucifixión, que ese no era el evangelio que nos quería enseñar, que él no se sacrificó por nuestros pecados, que él vino a traer un mensaje, ¿no? Y es la resurrección, pero no del cuerpo, sino la resurrección de la mente. Así que hay un símbolo, pero sí que hay un símbolo que el curso utiliza de manera permanente. Es su herramienta de enseñanza predilecta. Y en la medida que avanzamos con la enseñanza, el curso nos va informando que debemos prescindir de ese símbolo hasta que ese símbolo desaparezca. ¿De cuál símbolo estamos hablando? Nos podemos preguntar. ¿Cuál es el principal símbolo que utiliza un curso de milagros? Pues este símbolo es la palabra, ¿no? La palabra es el símbolo más utilizado por Jesús en un curso de milagros. Todo un curso de milagros, todo el libro es palabra escrita, ¿no? Y igualmente es palabra escrita. Más sin embargo, Jesús nos va a decir que las palabras no son más que símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Realmente nuestra mente lo que genera son pensamientos. Esos pensamientos los traducimos en palabra verbal y eso ya es un símbolo. O sea, cuando yo estoy hablando, mi palabra verbal es un símbolo que traduce mis pensamientos. Y cuando yo pongo eso que dije verbalmente por escrito en un cuaderno o en un libro, ya es otro símbolo, que es la palabra escrita. Así que las palabras no son más que símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejadas de la realidad, nos va a decir en el manual del maestro en la sesión 21. En el cielo no hay palabras ni voces, pues es amorfo. No hay órganos de fonación para pronunciar palabras. La comunicación real en el cielo es una comunicación mental. Más sin embargo, pues el curso va a utilizar las palabras, incluso recoge ese símbolo que utiliza en la Biblia. No sé si se acuerdan cuando van a la iglesia, cualquier iglesia católica o cristiana, que leen la Biblia, y quien lee la Biblia, quien lee este pasaje de la Biblia, termina diciendo palabra de Dios, ¿no? Y luego los fieles dirán, alabado sea el Señor. Así que va a utilizar el símbolo de palabra de Dios y la voz que habla por Dios o la voz de Dios o la voz que habla por Dios para representarnos al Espíritu Santo como ese recuerdo del amor que somos y de nuestra relación con Dios. Pero nos va a decir en el mismo manual del maestro, Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para que las mantuvieran en la ilusión de la separación, ¿no?
Y luego nos dice, no busques tu ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que eres. Nos lo dice en el capítulo 31, sesión quinta, párrafo 15. Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, en píldoras, en dinero, en ropa protectora, entre comillas, influencia, prestigio, caer bien, estar bien, ¿no? Y una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento que dotan de poderes mágicos, nos lo dice en la lección 50. En la lección 161 nos dice, el amor al ser verdad no tiene necesidad de símbolos, pero el miedo al ser falso se aferra a lo concreto, ¿no? Pero nos va a decir que evidentemente hay que utilizarlos, mientras estemos en este mundo necesitamos los símbolos, por eso los vamos a utilizar de manera funcional. Así que el curso, realmente el símbolo que más utiliza es la palabra, pero sabe que la palabra también tiene que desaparecer. De ahí que la segunda parte del libro de ejercicio va desapareciendo la palabra. Y ya las lecciones a partir de la 221, sus textos son más cortos que la primera parte del libro de ejercicios, que es desde la 1 hasta la 220. Así que en la lección 184 nos dice, todavía tienen necesidad de usar los símbolos del mundo por algún tiempo, mas no te dejes engañar por ellos, no representan nada en absoluto, y este será el pensamiento en que tus prácticas te liberarán de ellos. Dice, usa todos los nombres y símbolos nimios que delinean el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. O sea, utilicemos los símbolos, pero no aceptemos que sean nuestra realidad. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Luego nos dice que los símbolos pasarán al olvido, y lo dice en la sección 198. Bueno, no voy a seguir más con los símbolos para terminar con el 10º tema, que es el del perdón, ¿no? No voy a ahondar porque creo que aquí ya hemos ahondado y el perdón sí que lo hemos trabajado. Básicamente voy a decir que toda esa estructura de los 9 temas anteriores es para que nosotros hagamos una práctica del perdón y tengamos la experiencia del amor, la experiencia de la paz, y a través del perdón pues podemos llegar a experimentar a Dios. Entonces, lo que hace el perdón del curso es básicamente negar lo que es ilusorio, negar lo que es falso y afirmar lo que es verdad, ¿no? Así que es una práctica sencilla, consistente, ¿no? En el libro de ejercicios la vamos a ver de manera constante, y en la medida que la vamos practicando, vamos adquiriendo una disciplina que nos va a fortalecer nuestra voluntad de amar y perdonar. Obviamente que el curso nos va a pedir que la practiquemos constantemente, ¿no? Y permanentemente, y siempre estemos alertas a todo pensamiento que niegue el amor o la paz o la dicha perfecta, o sea, la verdad, y procedamos a perdonarlo. En ese sentido, obviamente que es un perdón muy distinto, es un perdón reinterpretado de la tradición judeocristiana, porque no parte de la ofensa que le hayamos hecho a Dios o a algún hermano, sino del error de haberlos acusado, culpado o condenado por lo que nos sucede, y en la que asumimos la responsabilidad de nuestros pensamientos y por lo tanto pues los identificamos y decidimos no sostener más esos pensamientos, los soltamos, los abandonamos y se los entregamos al Espíritu Santo para que los deshaga por nosotros. Así que todo el trabajo, digamos, de perdón y toda la enseñanza del curso es un trabajo de recordar y de olvidar. Y cierro con este párrafo del capítulo 7, sesión 2, que dice así: el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que tu recordar sea más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. ¿Qué olvidamos? Pues el ego y sus enseñanzas. No entenderás sus traducciones, o sea, las del Espíritu Santo, mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarla, o sea, el ego y el Espíritu Santo. Por lo tanto,
tienes que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. O sea, tenemos que renunciar o olvidar al ego para poder entender las enseñanzas del Espíritu Santo. En eso consiste la enseñanza del Espíritu Santo y en eso también consiste el trabajo del perdón. Así que yo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Y si hay preguntas, pues son bienvenidas todas las preguntas que deseen hacer. Magistral, Oscar. Muchas gracias, hermana. Muy agradecida estoy a nivel personal por este viaje a través de todo este conocimiento, este material que nos has entregado para entenderlo y que es útil en cualquier momento en el que estemos de nuestro viaje por el curso de milagros. Mientras aparecen las preguntas, de todas maneras, quiero recordarles por aquí que Verónica nos colocó el link donde podemos volver a ver una y otra vez esta maravillosa enseñanza necesaria, útil. Sí, acá no lo están diciendo. Así que, Berito, si lo puedes volver a colocar de nuevo para que quede aquí cerca. Y compartirlo, compartir con todo con quien desees esta maravillosa exposición. Si tienes alguna pregunta, levanta tu manita virtual y abrimos tu micrófono. O los hermanos que están en YouTube, a quienes agradecemos en este momento por acompañarnos también. Si hay alguna pregunta, Verónica nos la transmite acá. A ti hay una pregunta, te la mandé al privado tuyo, desde YouTube. Voy a buscarla. Son tantos los comentarios, Oscar, que va corriendo hacia arriba. Si quieres la hago. Hazla, por favor, Berito, porque no la veo a la mano. Gracias. Listo. Desde YouTube, Ana C. Ortega pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Buena pregunta. El Espíritu Santo realmente como nombre y luego como función, ¿no? Como nombre solamente aparece en el Nuevo Testamento. O sea, no existe en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo con ese nombre surge en la tradición cristiana, no existe en la tradición judía, ¿no? Lo más similar sería en la tradición judía el nombre el Espíritu de Dios. Y que era el Espíritu de Dios el que le dictaba a los profetas en los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento surge el nombre Espíritu Santo, que le atribuyen una serie de funciones que también son reinterpretadas por el Jesús del curso de milagros. La primera función que le establecen es la de preñar a María para que tenga a Jesús como hijo, ¿no? Eso no lo recoge el Jesús del curso de milagros. Él no dice yo soy hijo del Espíritu Santo, en esas cosas. Él no hace referencia a ese tema, para nada. Pero lo recoge como la voz que habla por Dios, la inspiración divina, el recuerdo del amor que somos, etcétera. Y también lo recoge en algunos pasajes como la representación de la Santísima Trinidad, pero básicamente lo hace de un segundo nivel para recoger, digamos, el lenguaje cristiano del curso. Pero en la medida en que va avanzando y va definiendo conceptualmente lo que es la dimensión metafísica del curso, pues nos va a decir que en el reino solamente está el Padre y el Hijo, ahí no aparece el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo aparece en este segundo nivel
más cercano a nuestra comprensión, que es el puente entre Dios y nosotros en este mundo para recordarnos quiénes somos. Y luego, no me acuerdo en un tema especial, creo que es el Cristo, que es el Espíritu Santo, nos va a decir que el Espíritu Santo emana del Cristo en ti. O sea que el Espíritu Santo emana del Hijo, de Cristo, para recordarnos quiénes somos como el Cristo. O sea, somos nosotros mismos como el Cristo. Esa, digamos, sería la explicación más metafísica que hace el Jesús del curso del Espíritu Santo. Recordemos que la Santísima Trinidad también es una creación de la tradición católica, ¿no? Incluso ni siquiera pues ellos lo plantean como Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no existe en las otras religiones monoteístas que tienen como referencia el Antiguo Testamento. O sea, me refiero a la religión judía y al Islam. O sea, estas tres religiones, el judaísmo, el Islam y el cristianismo, tienen un libro en común, el Antiguo Testamento. El cristianismo pues tiene dos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Islam recoge tres libros. O sea, la Biblia en su conjunto con el Antiguo y el Nuevo Testamento más el Corán. Más sin embargo, no aceptan la tesis de la Divina Trinidad. O sea, los judíos van a decir que Dios es uno y no se puede fraccionar y recuerdan un pasaje que aparece en un libro del Antiguo Testamento que se llama Deuteronomio y dice Dios es uno. Y lo mismo va a decir el Corán, Dios es uno y no se puede fraccionar. Entonces, no aceptan, digamos, equiparar a Dios, que el Hijo y el Espíritu Santo sean equiparables a Dios como aparece pues en la tradición católica cristiana. Así que el papel del Espíritu Santo varía, y obviamente en el Antiguo Testamento y luego cómo lo desarrolla la Iglesia Católica y luego cómo lo reinterpreta el Curso de Milagros como la voz que nos recuerda a Dios y que nos guía y nos orienta para superar el mundo de la percepción a través del perdón y por lo tanto ese es nuestro maestro interno, pero finalmente ya metafísicamente no existe en el plano más metafísico, solamente el Padre y el Hijo. Excelente. Y precisamente tomando la última frase, una pregunta de Roberto y enseguida para cerrar una pregunta de Jorge Luis que tiene la mano levantada y la hará en viva voz. La pregunta de Roberto es esta. Óscar, quisiera saber cuál es tu práctica del perdón. ¿Cuál es mi práctica del perdón? Pues la del curso. Y básicamente la práctica del perdón del curso está contenida de manera muy sencilla, pero pues hay que desarrollarla en la lección 23, donde dice que la identifica en 3 pasos, que es identificar, abandonar o soltar y luego reemplazar. O sea, primero tenemos que identificar lo que nos quita la paz. Lo traemos a nuestra conciencia. Nos volvemos responsables de que eso es un pensamiento nuestro. No es culpa de ningún hermano, de ninguna hermana, ni de las circunstancias. No soy víctima del mundo. Soy víctima de mis propios pensamientos. Asumo la responsabilidad por este pensamiento errado y dejo de sostenerlo, dejo de darle realidad y elijo soltarlo, abandonarlo, entonces lo entrego. Y se lo entrego al Espíritu Santo para que lo deshaga por mí. Una vez hecho eso, pues se produce el reemplazo. Si algo me está quitando la paz, pues recupero la paz. Dejo el conflicto por la paz o el sufrimiento por la dicha, ¿no? O el miedo por el amor. Siempre el perdón es una sustitución. Ahora,
eso no es una operación fría mental, sino que hay que sentir, ¿no? Hay que sentir el tema que me quita la paz, el problema que me quita la paz. Tengo que traerlo a mi conciencia. El curso dice, hay que volver al momento en que se cometió el error. O sea, en cierta manera hay que volverlo a sentir, hay que volverlo a experimentar. Por eso hay veces, algunas veces el perdón puede ser doloroso, pero hay que volverlo a sentir. Y ya cuando lo siento, puedo decir, esto no es mío, esto no es real, esto es falso, esto es un pensamiento errado de mi mente. Y entonces lo entrego, lo suelto, lo abandono. Y luego, pues obviamente que hay que hacer, después de eso, pues una oración de gratitud. Por eso el curso nos dice que primero perdonamos, ¿no? Luego nos curamos y por último oramos. O sea, el perdón nos trae la paz y luego hacemos la oración, que es un canto de amor y gratitud. Gracias, muy bien. Y adelante, Jorge Luis, por favor. Bueno, muchas gracias, Patricia, y a UCM Universal por propiciar este espacio tan maravilloso de extensión del curso de milagros. A Oscar, felicitaciones por esa exposición tan acertada, tan didáctica. Muchas gracias. No, Oscar, mencionaste un tema muy importante que es el tema de los niveles del lenguaje en que está escrito el curso. Y necesariamente la confusión de niveles que se presenta cuando no se tiene claridad sobre eso. Era para que de pronto ampliaras un poquito sobre ese aspecto. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Jorge Luis. ¿Qué es lo que nos dice el curso? Que el Espíritu Santo se adecua a nuestro nivel de comprensión. O sea, que a cada hermano le va a comunicar, digamos, la verdad, o le va a informar la verdad, o le va a recordar la verdad a partir de su nivel de comprensión. El curso tiene un nivel de comprensión metafísico supremamente elevado en su primer nivel, pero no necesariamente todos los estudiantes del curso la van a comprender en un principio. Eso es todo un proceso en la que vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Así que de la forma más sencilla, simplemente el Espíritu Santo nos va a explicar que estamos en el error, que estamos en la ilusión, que estamos en el sueño, que lo que vemos no es verdad, que lo que estamos experimentando no es verdad, etcétera. Y nos lo va a comunicar de la manera más sencilla. Esa es la adecuación y ese es el segundo nivel que tiene que ver con nuestro nivel de comprensión. Luego el Espíritu Santo, a partir de ese nivel de comprensión nuestro, que es el básico, entonces nos va a llevar a lo metafísico, a lo que el curso considera que es la verdad absoluta, lo que es el amor perfecto, la paz perfecta, o la dicha perfecta, o la plenitud. Y ya nos lo va a explicar en ese nivel más metafísico. Así que se va a adecuar. Así que ese segundo nivel de comprensión es todo ese lenguaje cristiano que es reinterpretado, es todo ese lenguaje psicológico que es reinterpretado, es todas esas experiencias que nosotros consideramos que son dolorosas, que nos generan sufrimiento, carencia, dolor, enfermedad, muerte, etcétera, y que nos resistimos a ella o la negamos o culpamos a los otros. Entonces ahí nos va a llevar a decirnos que eso es una oportunidad para sanar y perdonar, que acepte tu experiencia y más bien perdónala, etcétera. Y luego nos va a explicar que nuestra verdadera realidad es el cielo, ¿no? O Dios, o la verdad, o el espíritu. Y es básicamente eso el tema para también simplificarlo y hacerlo comprensible. El curso va narrando unos temas donde no está hablando del ego, la separación, de la soledad y la presión, ¿no? O de la tristeza o de la oscuridad que estamos experimentando, y luego nos va a decir, el cielo es plenitud, es dicha, ¿no? Es alegría perfecta. Entonces ya de una vez nos explica nuestro mundo sufriente, por decir algo, y luego nos va a llevar necesariamente a su opuesto.
siempre va a estar ahí, siempre se va a mover en esos dos opuestos. O sea, a partir de la vivencia que nosotros creemos estar experimentando, y nos va a pedir que la comprendamos, que reconozcamos su irrealidad y por lo tanto aceptemos la guía del Espíritu Santo, y Él nos va a llevar a que conozcamos el primer nivel o que comprendamos el primer nivel, y eso a partir del perdón, porque solamente en la medida en que perdonamos, pues vamos a ir experimentando la paz. Si no hacemos la práctica del perdón, el libro se nos convierte en un tratado teórico, muy hermoso, muy profundo, pero no sería transformador si no va acompañado de la práctica del perdón. Bien, maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Oscar, por este trabajo impecable que has hecho para traernos esta enseñanza. De nuevo, gracias a todos los hermanos que nos acompañaron desde YouTube y gracias a todos los que se unieron aquí en el Zoom, en la plataforma.